En el año 33 después de Cristo, un hombre fue crucificado en Jerusalén, una muerte brutal y humillante. Su nombre, Jesucristo. Pero lo que ocurrió después fue aún más impactante. Sus seguidores no solo creyeron en su resurrección, sino que comenzaron a difundir un mensaje que cambiaría el mundo para siempre: el Evangelio. Este fue el nacimiento del cristianismo, y con él una ola de persecución que arrastraría a muchos de esos seguidores a un destino similar al de su maestro. ¿Quiénes fueron esos hombres que decidieron entregar su vida por una causa tan poderosa? Hoy exploraremos las trágicas y heroicas muertes de los apóstoles, hombres comunes, pero con una fe inquebrantable que los convirtió en figuras legendarias, cuyas vidas y sacrificios siguen resonando hasta el día de hoy. Pedro, el fundador del Papa, el primer mártir de Roma. Simón, mejor conocido como Pedro, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús. El primer papa de la Iglesia Católica no solo fue testigo de milagros, sino que vivió para ser el líder de una naciente iglesia cristiana. Sin embargo, su destino no fue fácil. Según la tradición, Pedro fue arrestado y condenado a muerte durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 d.C., tras el gran incendio de Roma. Su muerte es la manera en que fue crucificado. Pedro pidió ser crucificado boca abajo, no sintiéndose digno de morir de la misma forma que su maestro. Su sacrificio selló su legado como el líder indiscutible de la iglesia primitiva. Andrés, el apóstol que predicó desde la cruz. ¿Sabías que el hermano de Pedro, Andrés, también sufrió una muerte terrible por su fe? En el año 60 d.C., Andrés fue crucificado en Patras, Grecia, pero no de la manera que nos dicen en las historias tradicionales. Fue atado a una cruz en forma de X, la famosa Cruz de San Andrés. Y durante 3 días colgando, predicó el Evangelio, inspirando a miles, incluso mientras agonizaba. En los textos antiguos se dice que Andrés alabó la cruz como un símbolo de la redención, transformando su sufrimiento en una proclamación de amor. Imaginen las palabras de un hombre colgado, anunciando las buenas nuevas hasta su último aliento. Santiago, el mayor, el primer apóstol en ser martirizado. Santiago, hijo de Zebedeo, fue el primer apóstol en morir por causa de su fe, y su muerte está registrada en la Biblia. En el año 44 d.C., fue ejecutado por el rey Herodes en Jerusalén, siendo decapitado con una espada. Lo más conmovedor de su martirio fue el testimonio de su fe, que incluso tocó el corazón de su verdugo. Se dice que el guardia que lo escoltó hasta su ejecución, al ver su valentía, se convirtió al cristianismo, y ambos fueron decapitados juntos. Juan, el último apóstol en morir, pero con una revelación inédita. A diferencia de los demás apóstoles, Juan fue el único que no murió como mártir. De hecho, murió de viejo, alrededor del año 98 d.C. Pero su legado es monumental. El Evangelio de Juan y el libro del Apocalipsis, una revelación mística que transformó la visión del cristianismo. Exiliado a la isla de Patmos, John recibió visiones de Cristo, que aún hoy resuenan en las enseñanzas cristianas. Felipe, el apóstol que predicó hasta su último respiro. Felipe fue martirizado en Hierápolis, una ciudad griega, alrededor del año 80 d.C. Según las antiguas tradiciones, Felipe convirtió a la esposa de un procónsul local, lo que enfureció tanto a este hombre que ordenó que Felipe fuera crucificado. Pero aquí viene lo sorprendente. Felipe predicó mientras colgaba de cabeza. Su sacrificio no solo fue físico, sino que mantuvo su misión hasta el último momento. Bartolomé, desollado vivo por la fe. La historia de Bartolomé es una de las más espeluznantes y desgarradoras.
Predicó en lugares lejanos como Mesopotamia, Persia y Egipto, hasta que fue arrestado en Armenia. Se le desolló vivo y luego fue decapitado. Este brutal martirio no solo muestra el odio hacia el cristianismo en esa época, sino también la implacable resistencia de Bartolomé ante el sufrimiento. Tomás, el apóstol martirizado en la India. Tomás, conocido por su inicial duda sobre la resurrección de Cristo, fue martirizado en India, específicamente en Chennai, el 3 de julio del 72 d.C. Se dice que mientras oraba postrado, un soldado le atravesó el cuerpo con una lanza. Una muerte tan brutal como su conversión. Mateo, el recaudador de impuestos convertido en evangelista, también sufrió un martirio. Según las tradiciones, fue apedreado, apuñalado y finalmente decapitado en Etiopía. Sus enseñanzas, que hoy conocemos como el Evangelio de Mateo, nos dejaron un legado de esperanza, pero él pagó con su vida por su dedicación al Evangelio. Santiago el Menor, el testimonio de la resistencia. Santiago el Menor, conocido por su valentía, fue empujado desde lo alto de un templo y luego golpeado con un garrote hasta morir. Fue uno de los primeros mártires del cristianismo. Su muerte simboliza la resistencia frente a la adversidad. Judas Tadeo y Simón el Celote. Muerte en Persia. Estos dos apóstoles recorrieron Persia difundiendo el cristianismo. Su muerte fue feroz. Simón fue partido por la mitad y Judas Tadeo murió de una manera espantosa, siendo golpeado en la cabeza hasta quedar decapitado. Estos apóstoles, lejos de ceder ante el dolor, continuaron luchando por la fe hasta el final. Judas Iscariote, el traidor que terminó en tragedia. Finalmente, tenemos a Judas Iscariote, el único apóstol cuya muerte está documentada en la Biblia. Después de traicionar a Jesús, Judas se ahorcó, lleno de arrepentimiento y desesperación. El Evangelio de Mateo relata su suicidio, mientras que los Hechos de los Apóstoles narran una versión algo diferente, más sombría, en la que Judas cae y se rompe por completo. Matías, el sucesor de Judas. Después de la traición de Judas, los apóstoles eligieron a Matías para reemplazarlo. Según la tradición, Matías fue martirizado en Jerusalén, donde fue apedreado por los judíos. Su fe nunca flaqueó y su sacrificio permitió que el testimonio del Evangelio continuara. Pablo, el apóstol de los gentiles. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales, Pablo es sin duda uno de los más grandes mártires de la historia cristiana. Decapitado por el emperador Nerón, su muerte selló su legado como el apóstol de los gentiles. Pablo transformó el cristianismo, llevando su mensaje a los rincones más lejanos del Imperio Romano. Aunque las circunstancias exactas de sus muertes varían, lo que está claro es que estos 12 hombres y sus seguidores dejaron un legado imborrable. Sus sacrificios, sus enseñanzas y su valentía ante la muerte por la causa de Cristo aseguraron que el mensaje del Evangelio llegara a todos los rincones del mundo. Hoy, más de 2000 años después, recordamos a estos apóstoles no solo por lo que sufrieron, sino por la fuerza de su fe, que sigue inspirando a millones alrededor del mundo. Ellos no solo murieron por Cristo, vivieron para Él.